Hermanos, soy el pastor Marco Rendón de México. Es un gusto y una bendición para mí el poder compartir con ustedes la clase número 5 del discipulado conociendo al Espíritu Santo a través de sus atributos. En esta ocasión vamos a estudiar el atributo 9 y el atributo 10. Comencemos con el atributo 9, inteligencia, que se refiere a la sabiduría divina del Espíritu Santo. El atributo de inteligencia del Espíritu Santo se refiere a su sabiduría perfecta y conocimiento absoluto. El Espíritu Santo comprende todas las cosas, mis hermanos, incluso los misterios profundos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo conoce todo perfectamente, pasado, presente y futuro. Que el Espíritu Santo discierne los corazones y las intenciones de las personas. También significa que el Espíritu Santo guía al creyente a la verdad y le da entendimiento espiritual. También el Espíritu Santo nos enseña y revela la voluntad de Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo, hermanos, al ser Dios, posee inteligencia infinita. Él no está limitado en su sabiduría, lo que le permite dirigirnos con certeza, enseñarnos la verdad y ayudarnos a comprender los planes y propósitos divinos. Nuestro fundamento bíblico lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Esto significa, hermanos, que el Espíritu Santo comprende perfectamente los caminos de Dios. Su sabiduría es superior a la nuestra. Ahora, ¿cómo debemos vivir este atributo con todo esto que hemos aprendido de este atributo de inteligencia o sabiduría divina? Debemos vivir, mis hermanos, buscando la dirección del Espíritu Santo antes que el consejo humano, dependiendo total y completamente de su sabiduría. El atributo de la sabiduría divina o atributo de inteligencia del Espíritu Santo nos recuerda que Él conoce todas las cosas y nos guía en decisiones, discernimiento y comprensión de la voluntad de Dios. Vivirlo significa aprender a depender de su dirección más que de nuestro propio entendimiento. Les comparto 4 maneras de cómo vivir el atributo de inteligencia o sabiduría divina del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos de vivir reconociendo que toda verdadera sabiduría viene del Espíritu Santo. Debemos reconocer, mis hermanos, que el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría divina, no el razonamiento humano, no la lógica humana. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad? Antes de tomar cualquier decisión, acudir primero a Dios en oración. Antes de hacer algo, mis amados hermanos, debemos de acudir primero a Dios, venir ante Dios y pedirle a Él su dirección por medio de la oración. También, mis hermanos, debemos aplicar esta verdad reconociendo que la lógica humana tiene límites, pero su sabiduría es perfecta. Número 2, debemos vivir pidiendo su sabiduría constantemente. Esto es, mis hermanos, el Espíritu Santo responde a un corazón humilde que reconoce su necesidad de guía. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad número 2? Debemos orar antes de hablar, antes de aconsejar o incluso antes de emprender un proyecto o servir en el ministerio. También debemos hacer de la oración un hábito diario, no solo cuando hay problemas, no solo cuando hay necesidades, no solo cuando queremos recibir algo de parte de Dios.
Número 3, dejando que su sabiduría gobierne nuestras decisiones. Esto es, mis hermanos, la sabiduría del Espíritu siempre está alineada con la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad número 3 en nuestra vida? En primer lugar, debemos filtrar toda decisión a la luz de la Biblia. Es decir, preguntarnos a nosotros mismos si esta decisión agrada a Dios, si esta decisión glorifica a Dios, si esta decisión que vamos a tomar traerá bendición a nuestra vida. Asimismo también, hermanos, debemos de considerar lo siguiente: no actuar apresuradamente, sino esperar su dirección. ¿Por qué? Porque su dirección, mis hermanos, trae paz a nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros debemos actuar cuando decimos esperar su dirección? Ser pacientes, hermanos. No tratar de ayudar a Dios, sino dejar que Dios obre en su tiempo. Siempre hemos dicho, los tiempos de Dios son perfectos. Debemos de ser pacientes. A que eso por lo que hemos estado orando, eso por lo que hemos estado nosotros pidiendo a nuestro Padre Celestial, dejemos que el Señor lo traiga en el momento oportuno. Verdad número 4. Siendo canales de la sabiduría divina para otros. Repito, verdad número 4. Siendo canales de la sabiduría divina para otros. Esto es, mis hermanos, la sabiduría que recibimos no es solo para nosotros, sino para edificar a la iglesia y aconsejar con rectitud. Le repito, para edificar a la iglesia. No solamente tiene que ver, hermanos, con la edificación propia, con el beneficio propio, sino que esa sabiduría que recibimos también sea para edificar a otros. Aquí dice a la iglesia. Bueno, pero no solo a los hermanos de la iglesia, sino edificar a todas aquellas personas con las que nosotros nos relacionamos día con día. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad en nuestra vida? De la siguiente manera: compartiendo consejo espiritual, pero basado en la palabra y no en nuestras propias experiencias personales únicamente. También debemos guiar a otros hacia Cristo. ¿Por qué? Mis hermanos, porque Él es la sabiduría de Dios. Esto ustedes lo pueden confirmar en Primera de Corintios capítulo 1, verso 24. Como reflexión final, mis hermanos, les comparto lo siguiente. Los sabios en el espíritu no son los más letrados, es decir, no son los más conocedores, los más preparados, sino los más rendidos a su guía, los más humildes, los que más dependen, hermanos, de el Espíritu Santo son los sabios. Ahora, vivir la sabiduría divina del Espíritu Santo es reconocerlo como la fuente. Por ello debemos buscarlo con humildad, obedecer su guía y compartir su consejo con otros. La verdadera inteligencia, mis hermanos, no está en saber mucho, sino en dejarse guiar por aquel que lo sabe todo. Pasemos al atributo número 10, soberanía del Espíritu Santo. El atributo de soberanía del Espíritu Santo significa que Él tiene plena autoridad y control absoluto sobre todas las cosas, actuando conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y por esto mismo el Espíritu Santo juega un rol importante en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, hace su obra libremente, sin estar limitado por nadie ni por nada.
En segundo lugar, reparte dones espirituales según su decisión. La palabra dice que Él da dones espirituales como Él quiere, no según los deseos humanos. Este versículo o esta confirmación la encuentran en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. En tercer lugar, dirige la iglesia y guía a los creyentes conforme a los planes divinos. Y en cuarto lugar, nadie puede impedir ni frustrar sus propósitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano. Porque el Espíritu Santo en su soberanía hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. En conclusión, la soberanía del Espíritu Santo muestra que Él gobierna y actúa con libertad, pero también con poder, asegurando que los planes de Dios se cumplan perfectamente. El fundamento bíblico, hermano, de este atributo lo encontramos en Primera de Corintios 12, 11. Dice lo siguiente: y todos estos los obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, refiriéndose a los dones espirituales. Ahora, ¿cómo debemos vivir este atributo de soberanía del Espíritu Santo? Reconociendo su soberanía, pero también sometiéndonos a su voluntad. De nada nos sirve reconocerla si no nos vamos a someter a su voluntad. Por eso es que debemos orar y vivir según el plan de Dios, entendiendo que no siempre es nuestra voluntad, sino la de Él, la que debe prevalecer. Su voluntad es primero, mis hermanos, y debe anteponerse antes que cualquier voluntad personal. Vivir el atributo de la soberanía del Espíritu Santo significa que debemos reconocer que Él es Dios y que tiene plena autoridad para obrar como Él quiere, cuando quiere y en quien quiere. No lo podemos manipular ni limitar, sino que nos sometemos a su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es perfecta para nosotros. Les comparto 5 maneras de cómo vivir el atributo de la soberanía del Espíritu Santo. Número 1. Debemos reconocer su autoridad en nuestra vida. Esto es, debemos aceptar que Él dirige nuestras vidas de forma que a veces no entendemos, pero que siempre son sabias. Aunque no entendamos lo que está pasando en nuestra vida, debemos de aceptar, hermanos, que Él dirige nuestra vida y que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito y que es para nuestro bien. Jamás Dios va a permitir algo en nuestra vida para nuestro mal, sino que Él obra en nosotros porque Él quiere el bienestar de sus hijos, de nosotros que somos su iglesia. Ahora, número 2, otra manera de vivir este atributo es rindiendo nuestra voluntad a la suya. Así como Jesús, mis hermanos, se sometió al Padre, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu, aunque contradiga nuestros planes. Muchas veces, Señor, pero eso yo no lo quiero hacer. En nuestro caso particular, Señor, a mí me gustaba cantar. Yo preferiría cantar que enseñar, pero no es, hermanos, lo que nosotros queremos hacer, sino nos debemos de someter al Padre. Debemos dejarnos guiar por su Espíritu para que no contradigamos nuestros, bueno, los planes que Dios tiene para nuestra vida. Número 3, debemos vivir este atributo aceptando sus dones y su obra en libertad. No todos recibimos el mismo don ni el mismo llamado. Parte de vivir su soberanía es valorar lo que Él nos da y no compararnos. Si el Señor, mis hermanos, nos llama a enseñar,
debemos nosotros de abrazar ese llamado y no menospreciarlo. Si el Señor nos llama a evangelizar, debemos abrazar ese ministerio y no menospreciarlo. ¿Sí? Debemos siempre recibir ese don o ese llamado con el mismo amor que el Señor lo ha depositado en nosotros. Número 4. Otra manera de cómo vivir este atributo es confiando en su dirección en medio de la incertidumbre. Cuando no comprendemos el por qué o el para qué de las cosas, confiamos en que su soberanía nunca se equivoca. Esto es, mis hermanos, aunque muchas veces no entendemos por qué están pasando ciertas cosas en nuestra vida o para qué están pasando ciertos eventos en nuestra vida, debemos de mantenernos confiando en que su soberanía nunca se equivoca. Es lo mejor para nosotros. Quinta y última manera de cómo vivir el atributo del Espíritu Santo. Debemos de vivir con humildad y obediencia constante. Vivir bajo la soberanía del Espíritu nos guarda de la autosuficiencia y nos lleva a depender de su guía en oración, palabra y obediencia diaria, hermanos. Nos guarda de la autosuficiencia. Recuerden que vimos los atributos de Dios y uno de sus atributos era la autosuficiencia. ¿Sí? Un atributo que no comparte con nadie. Él es autosuficiente. Él no depende de nada ni de nadie. Él hace lo que Él quiere. Él con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque es autosuficiente. Pero nosotros no somos autosuficientes. Por lo tanto, debemos de permitir su guía y obedecerla. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Reflexión final de este atributo. El Espíritu Santo es soberano. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que es mejor para nuestra vida espiritual. Aceptar su soberanía es el primer paso hacia una vida obediente y fructífera. Me quedo con esto, hermanos. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que es mejor para nuestra vida espiritual y para la vida espiritual de nuestra familia. Vivir el atributo de la soberanía del Espíritu Santo es dejar de querer controlar todo y aprender a confiar, obedecer y someternos a su perfecta y eterna voluntad. Hasta aquí, mis hermanos, con esta sesión. Les agradezco este tiempo que se han dispuesto para estudiar estos dos atributos tan importantes para nuestra vida espiritual. Que el Señor continúe derramando de su espíritu en sus vidas, en sus ministerios, y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén.